Pues buenas tardes. Esta sesión de hoy, como ustedes se estarán dando cuenta, tuvo un cambio. Teníamos programado inicialmente que hoy diera su plática Jorge Juanes, pero él tuvo un problema y tuvo que cambiar de fecha, y entonces le propusimos a Armando Bartra que él a su vez cambiara la fecha, y por eso es que tenemos hoy aquí a Armando con nosotros. Bueno, como varios de ustedes ya saben, este coloquio empezó desde principios de septiembre. Tuvo una interrupción debido al sismo, como otras muchas actividades. Se estamos reanudando y esto nos ha obligado a hacer una serie de movimientos y reacomodos que nos alteran. Esperamos que lo mínimo el programa que teníamos ya establecido. Va a haber otros cambios. Recientemente me avisaron, vamos a informarlos oportunamente. Parece que esta vez porque la Secretaría de Cultura va a instalar aquí otras actividades también vinculadas con el tema de la Revolución Rusa. Parece que alguna de las sesiones que organizó el Museo Casa de León Trotsky también van a tener algún cambio de un par de días o algo así, pero todo esto lo avisaremos oportunamente. Bueno, está con nosotros Armando Bartra. Él es un autor pues emblemático, uno de los autores principales en la editorial Itaca, somos quienes estamos organizando este evento. ¿No se oye, verdad? No, pero ni te oigo. Ese sí está vivo, pero este no. Entonces cambiamos de micrófono. Bueno, les decía que Armando Bartra pues es un autor importante, uno de los principales autores de nuestra editorial, y él pues lleva muchos años en actividades, en reflexiones, en investigaciones vinculadas con la temática que hoy nos ocupa. Él es uno de los más importantes investigadores sobre los movimientos campesinos y lo que significa el campesinado en la historia del capitalismo, en toda la historia reciente, y pues es alguien que además ha reflexionado mucho acerca de las posibilidades, las perspectivas, las opciones para los movimientos de izquierda, para el movimiento socialista, para las luchas emancipatorias, y él ha tenido estos dos temas muy a la mano, muy cercanos, se ha ocupado mucho de esto. Tiene muchas publicaciones, una gran cantidad de publicaciones, no solo en nuestra editorial, pero recientemente él publicó Hacia el marxismo mundano, La clave está en los bordes. También publicó El hombre de hierro, publicó un ensayo sobre Goethe y El capitán en su laberinto. Esos son títulos que ha publicado en nuestra editorial, y pues en ellos ha estado plasmando resultados de todos estos largos años de investigación y de reflexión. Bueno, le voy a dejar entonces la palabra a Armando Bartra. Muy buenas tardes. Agradezco como siempre a David, buen amigo y editor, sus palabras de presentación. Agradezco sobre todo el que sea no solo un editor, cualquiera escribe libros, casi cualquiera los imprime, no cualquiera los distribuye, y esta es una labor que Itaca hace con toda la energía posible, y a uno le da gusto que el libro pueda estar cerca de sus potenciales lectores. Entonces, gracias David por ser un editor cuidadoso de lo que publica, pero también por preocuparse de que las cosas que se publican lleguen en la medida de lo posible a sus lectores. En este caso se me pidió hablar sobre un tema, los campesinos en la Revolución Rusa. Voy a tratar de hacerlo, si hay tiempo después, y si hay paciencia, y si todavía queda alguien por acá, podremos intercambiar ideas. Supongo que va a ser polémico. Si no es polémico, entonces que me equivoqué.
El siglo XX, siglo pasado, debuta con dos revoluciones. Es un siglo de muchas revoluciones, es un siglo particularmente de revoluciones, el siglo XX, el siglo pasado, pero bueno, son dos las que le abren paso, son dos las que señalan su inicio. Como todos sabemos, la Revolución Mexicana primero, la revolución que estalla en 1910 y simbólicamente culminaría en 17 con la firma de la Constitución. En realidad se prolonga todavía un poco más, por un lado, y en segundo lugar la Revolución Rusa, que si no consideramos los eventos de 1905, de 1907, que también son eventos que anticipan la revolución y la ubicamos en el año, clave de 1917, febrero y octubre, pues es después la que sigue de la Revolución Mexicana. Dos grandes revoluciones en el arranque del siglo XX. Y estamos acostumbrados también, supongo, en lo habitual, a decir que la Revolución Mexicana fue una revolución campesina, fue una revolución agraria, fue una revolución protagonizada por los campesinos y por ejércitos campesinos. No eran los únicos actores, pero sin embargo, sin duda, fueron actores fundamentales y hoy simbólicamente y en la memoria son ellos los que están ahí como protagonistas. Obviamente, Emiliano Zapata, el Ejército Liberador del Sur, y Francisco Villa, de la División del Norte. Estoy mencionando dos emblemáticos, pero si nos fuéramos a Michoacán, si nos fuéramos a otras regiones, encontraríamos también movimientos agraristas de base campesina. La Revolución Mexicana fue una revolución campesina y nadie lo duda. ¿Y la Revolución Rusa qué fue? Bueno, si nosotros nos vamos a las descripciones habituales, a las fórmulas habituales, a los clichés, a los lugares comunes, vamos a encontrarnos con que la Revolución Rusa fue una revolución proletaria. No una revolución proletaria, la primera revolución proletaria en camino al socialismo. Pareciera que es también indudable que tenemos dos revoluciones distintas, una campesina, la Revolución Mexicana, una proletaria, la Revolución Rusa. Esto evidentemente es una simplificación inadmisible y algo que me parece no soporta ni el más mínimo análisis. No voy a ocuparme de la Revolución Mexicana, ya el aniversario pasó, ahorita estamos en otro aniversario, entonces ahora le toca a la Revolución Rusa. Y esta revolución, la Revolución Rusa, esta revolución proletaria, la primera revolución proletaria propiamente de la historia, la revolución que abre camino al protagonismo del proletariado revolucionario en el mundo, es una revolución que ocurre en Rusia, claro, es una revolución que ocurre en un país esencialmente agrario, tan abrumadoramente agrario como México. No era más agraria Rusia que México, ni México que Rusia. Hay problemas de porcentajes que no son tan relevantes. En términos de Producto Interno Bruto, a quien le interesen los datos duros, el Producto Interno Bruto de la economía rusa, si es que era confiable, era mucho más del 50% agrícola. La población, demográficamente, Rusia era un país esencialmente rural, un 80% de la población era rural campesino. Un 20% de la población, es aproximado, era urbana. De esta población urbana, quizá el 50% eran obreros. Estamos hablando entonces de un 10% de la población asalariados obreros, propiamente dicho. Había otros asalariados también que no siempre se les considera en sentido estricto parte de la clase obrera. Y contra esto, un 80% de familias campesinas rusas. Los obreros estaban concentrados básicamente en San Petersburgo, después Petrogrado, Moscú, las dos grandes ciudades, Petrogrado la capital, ahí era la sede de los zares, en Bakú, en Donetsk, en algunas regiones mineras y regiones de empresas metalúrgicas, había un sector importante de ferrocarrileros, pero bueno, los obreros eran 1 de cada 10 familias de trabajadores. 1 de cada 10 era obrero. Una revolución popular, porque suponemos que la revolución rusa fue una revolución popular, ¿no? Las ideas de golpe de Estado y estas son ridículas. Sin duda fue una revolución popular, una revolución de masas, una revolución, una insurrección desde abajo. En un país donde 9 de cada 10 son campesinos, algo debe de tener una revolución campesina, es evidente. Después hablaré del concepto de alianza obrero-campesina como el dispositivo de clase de la revolución.
Pero de momento, lo primero en decir es, no tiene sentido decir que la Revolución Mexicana es una revolución popular y una revolución campesina, y la Revolución Rusa es una revolución popular y una revolución obrera. No se sostiene una revolución en un país básicamente agrario, con 80% de campesinos, tiene que ser una revolución campesina, y si además de esto hay un 20% de obreros muy activos, muy organizados, y con mucha iniciativa política, probablemente sea también una revolución obrera y campesina, pero de ninguna manera una revolución solo de obreros. Decir que la Revolución Rusa es una revolución solo de obreros es despreciar a los pueblos, despreciar a las organizaciones sociales y en este caso despreciar a los campesinos. Entonces, tenemos dos grandes revoluciones campesinas con participación obrera y con dirección obrera, se dice, de la Revolución Rusa en el principio del siglo pasado. Evidentemente el esquema de revolución obrera en un país campesino no se sostiene, se ha sostenido desde el momento mismo, y además era el proyecto, era la táctica a seguir, la estrategia probablemente era una alianza obrero-campesina. No era la revolución de los obreros, era una revolución de los obreros encabezando a las mayorías de trabajadores de ese país que eran campesinas. Era una alianza obrero-campesina con conducción de la clase obrera. Pero una alianza, básicamente. Este es el dispositivo de clase. El dispositivo de clase son obreros y campesinos dirigidos por los obreros abriendo paso, los obreros avanzando y los campesinos siguiéndolos en una revolución que va, en la medida en que la conducción sea obrera, poder avanzar hacia el socialismo. Todo que también esta idea de la alianza obrero-campesina hay que revisarla un poquito más de cerca. En los movimientos, en las insurrecciones agrarias del siglo XIX, su nombre mismo lo indica, son insurrecciones agrarias, desde antes, siglo XVIII, siglo XIX, los campesinos habían sido siempre extremadamente activos políticamente, confiaban en los zares, sin duda, tenían una confianza en el padrecito zar como el gran resolvedor de problemas, pero sin embargo eran extremadamente veleidosos. Las revoluciones, las insurrecciones del siglo XIX no tenían una alianza y una participación obrera, porque los obreros eran todavía un número más reducido por entonces. Después, ya en los alzamientos de 1905, de 1907, los intentos de revolución de 1905-1907 que no acaban de cuajar, que no logran el derrocamiento de los zares, aunque sí logran el establecimiento de la Duma y algunos avances, en estas revoluciones o en estos movimientos insurreccionales hay participación campesina, sin duda, y muy poderosa, y extendiéndose por toda la enorme Rusia, y hay movimientos muy poderosos también de huelga obrera en las zonas de predominio proletario. Pero no hay una coordinación propiamente dicha, ni en 5 ni en 7. Para algunos la explicación de que no triunfen estos movimientos es que no hay coordinación entre los movimientos obreros y los movimientos campesinos. No hay una relación orgánica, por lo menos estrecha. Si nos vamos a 17, ahora sí, para 1917 podemos hablar de una alianza obrero-campesina, de una convergencia obrero-campesina, de una coordinación obrero-campesina implementada a partir de la organización que compartían obreros y campesinos, que eran los soviets, los comités, diríamos ahora, y estos comités obreros, campesinos y de soldados. Debiera haber dicho que Rusia estaba en guerra, estuvo en guerra, primero una guerra interimperialista, que eran subimperialismos, el de Japón y el de Rusia, le fue como en feria a Rusia y por ende le fue como en feria al pueblo ruso y a los campesinos rusos, que eran los que mandaban al frente a combatir. Y después la Primera Guerra Mundial, donde Rusia también alinea y donde también le va como en feria, a pesar de que alinea del lado de los aliados, contra Rusia y contra Alemania. Entonces, los campesinos estaban ahí organizados en soviets de campesinos, pero estaban organizados también en los soviets obreros. La mayor parte de los obreros eran campesinos. El dato: para la Primera Guerra Mundial, el reclutamiento de campesinos que organizan los zares y el ejército zarista es de 15 millones. 15 millones de campesinos son reclutados para ir a combatir, para ir a los campos de batalla. En un país donde los campesinos donde la población total era como de 130 millones de personas, estamos hablando de familias, eran como 26 millones de familias o 20 millones, no, eran más numerosos, eran más prolíficos en esa época, como 20 o 18 millones de familias. Estamos hablando de que una de cada dos familias tenía un pariente, padre, hermano, hijo, lo que fuere, en el ejército.
Entonces tenemos a los campesinos en el ejército, tenemos a los campesinos en las comunidades y tenemos a los obreros en ciudades y en algunas zonas industriales, y una convergencia que se da a través de dos partidos, de dos organismos políticos, muy conocido uno de ellos, los bolcheviques, encabezados, para poder usar un nombre emblemático, por Vladimir Ilich Lenin, y por otro lado los socialrevolucionarios, o el Partido Socialista Revolucionario, o socialrevolucionarios, o SR, los eseristas, bolcheviques y eseristas. Y estos dos partidos tenían sus bases de influencia, el uno en el movimiento campesino y el otro en el movimiento obrero, y logran una alianza, y en efecto en 1917 la caída del zarismo es resultado de una convergencia de movimientos campesinos y obreros. Sin esta convergencia no hubiera caído el zarismo, sin esta convergencia no hubiera llegado al gobierno un señor Kerensky, un tipo tibio, temeroso y finalmente traidor, porque él se había comprometido a una serie de transformaciones una vez que cayeran los zares, que no cumple, pero Kerensky era representante del Partido Socialista Revolucionario, precisamente del Partido de los Campesinos, y traiciona a los campesinos, porque los campesinos lo que esperaban del gobierno que sucediera a los zares era la reforma agraria, que era el programa de los socialrevolucionarios. Kerensky finalmente no duró mucho, para 1918 está el segundo gran momento de la revolución, el derrocamiento del gobierno provisional, del gobierno de Kerensky, y bajo la consigna de todo el poder a los soviets, el establecimiento de un gobierno revolucionario. Este gobierno revolucionario es resultado de una alianza fundamentalmente bolcheviques socialrevolucionarios, o sea, bolcheviques y eseristas. Y esto es pues una alianza obrero-campesina, una alianza política obrero-campesina, es decir, el compromiso de los bolcheviques era cumplir el programa agrario de los eseristas, que era el programa agrario de los campesinos, es decir, hacer una reforma agraria o hacer conjuntamente una reforma agraria. Tenemos entonces una maravillosa alianza obrero-campesina, exitosa alianza obrero-campesina en 1917. Antes no, y después tampoco. Desde 1918 lo que tenemos es distanciamiento, confrontación y finalmente guerra sangrienta entre obreros y campesinos, o entre el ejército rojo, que era el ejército del gobierno de los obreros, y los ejércitos campesinos de diferente índole, de diferente adscripción, de diferentes regiones, pero también numerosos y también poderosos. El distanciamiento tiene razones objetivas, no es una invención, no es la mala intención de unos o de otros, sino que Rusia estaba viviendo, obvio, una situación de guerra, de violencia revolucionaria, una situación de violencia contrarrevolucionaria restauradora a los blancos, el ejército blanco, Denikin, entre otros, había muchos más, que trataban de restaurar la monarquía, el gobierno zarista, que era una autocracia, pero por otro lado, a partir del momento en el que el gobierno soviético se ve obligado a firmar la paz con Alemania, la paz de Brest-Litovsk, un acuerdo complicado porque era firmar la paz con el enemigo, no firmar la paz, simplemente la armisticio, suspender la confrontación, pero no había de otra, o sea, era imposible que el pueblo ruso y el ejército soviético ya soportara la guerra más, pero esto significa que Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos también forman parte de los ejércitos que invaden a Rusia y quieren echar para atrás la revolución. Entonces, enfrentado a los blancos, o sea, a la derecha interna restauradora, y enfrentado al imperio de algún modo, a los imperios de la época, ya Rusia estaba en una situación de extremado desgaste. Si a eso agregamos temporal malo, o sea, pérdida de cosechas, brutal pérdida de cosechas, un invierno extremadamente frío, en un país donde los inviernos son fríos, lo que tenemos es hambre. A ver, pensemos, la mayor parte de los campesinos jóvenes y en edad de trabajar están en el ejército. El clima no ayuda y la violencia provoca que haya levantamientos en todas partes. Lo que tenemos es una situación de crisis extrema, o sea, el país estaba tocando fondo. Si decimos que en México estamos tocando fondo, bueno, exageramos un poco. Los rusos estaban tocando fondo en 1917-18. El haber hecho una revolución y haber tumbado a los zares y haber tumbado a Kerensky no era suficiente como para tener optimismo del futuro. Y esto provoca que haya una batalla por los granos, por el trigo,
por el pan. Una batalla es imaginable, entre ciudad y campo. En el campo se producen los granos, en la ciudad se consumen. El hambre en el campo es dura, pero el hambre en la ciudad es terrible. El hambre en la ciudad es muerte. No hay nada que comer en el campo, como quiera que sea, la gente se alimenta. Entonces era una confrontación ciudad-campo. Los campesinos, que eran los que producían en mayor o menor medida granos básicos, a veces no suficientes para el alimento de la familia, tenían de grado por fuerza que alimentar a las ciudades. Y no resultó de grado sino por fuerza. Lo que se llamó contingentación, es decir, la obligación hacia los campesinos de que entregaran sus cosechas, o la parte de las cosechas que no era para el autoconsumo, a las ciudades, a los trabajadores de la ciudad. Esto provocó conflicto y alzamiento. A uno le puede parecer que los campesinos eran extremadamente egoístas, faltos de generosidad, que no tenían un verdadero espíritu revolucionario y de comprensión para ceder sus granos a los trabajadores de las ciudades que estaban muriéndose de hambre. El problema fue más bien, y esto habría que investigarlo y estudiarlo, fue el trato político, la relación política. En lugar de un trato fraterno, en lugar de un trato de solidaridad, en lugar de un trato de convencimiento, en lugar de un trato de poner sobre la mesa, señores, Rusia como tal y la revolución que hemos hecho unos y otros están en entredicho, estamos atacados por todos los frentes, un frente interno, un frente externo, no tenemos cosechas, en las ciudades se están muriendo de hambre y también en los campos. Vamos a buscar una alternativa que implique compartir lo poco que tenemos. La decisión del gobierno soviético es básicamente la decisión de ir a los campesinos y quitarles los granos. Y los campesinos que están defendiendo la comida de sus hijos deciden que no los van a hacer. Y entonces hay levantamientos, ocultamientos, etc. La otra cosa que era completamente previsible, si uno hubiera conocido a los campesinos, es: si me van a quitar todos los granos que sobren, pues produzco menos. Suena egoísta, sí, claro, pero suena de simple sentido común. Si todos los que yo produzca de excedentes, más allá de lo que me voy a comer, me lo van a quitar, no. Bueno, entonces produzco menos, se derrumba la producción. Si yo tengo dos vacas, o una vaca, y vienen y me la quitan, pues me la como. Se provoca un conflicto que tiene razones objetivas, pero que tiene muy mal manejo político. El hecho es que hay 170 levantamientos campesinos en esos años. Hay levantamientos campesinos con posiciones, no sé, en Siberia, 50.000 personas en armas en contra del gobierno soviético. En Ucrania, el gobierno el ejército de Néstor Makhno llegó a tener casi 150.000 personas dispuestas a combatir, de las cuales solo 100.000 o menos de 100.000 tenían armas. El problema de los ejércitos campesinos es que no tenían armas. Es decir, una guerra civil, una guerra interna, una guerra civil. Después trataré de contar esta tragedia. Es una verdadera tragedia. La primera revolución obrero-campesina es una revolución que para el 18 ya implica una confrontación. 18, 19, 20, 21, hasta la nueva política económica. Después trataré de explicar eso. La nueva política económica no resuelve, pero sí atenúa muchísimo las tensiones que se veían venir acumulando. ¿De dónde venía este desencuentro? ¿Por qué un desencuentro entre obreros y campesinos, que son la enorme mayoría del pueblo trabajador ruso, dentro del cual los campesinos eran la absoluta, la abrumadora mayoría, el 80% y el otro el 10%? ¿De dónde viene esta contradicción? Yo creo que habría que analizarlo en una perspectiva histórica. El marxismo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estamos en la temporalidad, diríamos, de la Revolución Rusa, era un marxismo dominado por el pensamiento más bien de Kautsky, no por el pensamiento de Lenin, no por el pensamiento de Marx de los años 80, de Marx de los últimos años de su vida. Quienes nos han preocupado este tema, quienes nos ha inquietado esta situación, la situación de la Revolución Rusa, pero en general, el lugar de los campesinos, la visión de la historia y la visión de la revolución que tenía Marx, nos hemos acercado a los debates de Marx de estos años 80, sobre todo del siglo XIX, y lo que nos hemos encontrado es un Marx extremadamente abierto a las propuestas de que los campesinos y las comunidades podían ser una fuerza revolucionaria.
Marx estaba convencido, y no estaba convencido porque reflexionó sobre ello y llegó a esa conclusión, sino porque tenía una relación muy directa con la intelectualidad rusa, con la intelectualidad expulsada de Rusia por su postura beligerante y por su oposición al zarismo, y se le había planteado una y otra vez: Rusia es un país atrasado, Rusia es un país agrario, Rusia es un país campesino, Rusia es un país de comunidades, tiene un proletariado en ese momento mucho más incipiente, pero no significativo. Rusia no es un país capitalista, ni mucho menos, y tú has dicho, Carlos Marx, que la revolución tiene que llegar en un país capitalista desarrollado, porque la revolución la tiene que hacer el proletariado, y el proletariado solo existe y es fuerza dominante en un país desarrollado. Por lo tanto, en Rusia, dices tú, no se puede hacer revolución, pero nosotros creemos que Rusia tiene que liberarse, que no tiene por qué pasar por el proceso, etcétera, etcétera. El problema es que esta discusión aunque Marx se abrió muchísimo, y todavía hoy algunos marxistas se sienten muy incómodos, lo que pasa es que ya estaba viejo, cedió y no debía haber cedido, pero no, Marx es muy claro, en el sentido de decir: si en Rusia son capaces de hacer una revolución sobre base comunitaria, probablemente la existencia de la comunidad va a ser el punto de partida para construir el comunismo. Si se disuelve la comunidad, bueno, entonces no se va a poder. Pero no eran los tiempos que vivía la Revolución Rusa. La Revolución Rusa vivía más bien un marxismo de Kautsky, un marxismo lineal, un marxismo evolucionista, un marxismo etapista. Kautsky por ahí tiene algún texto que dice: si se salen con la suya Lenin y los bolcheviques en Rusia, pues va a ser inútil todo lo que yo he venido diciendo en los últimos años, porque lo que yo he venido diciendo en los últimos años es que ahí no se puede hacer una revolución socialista, y los otros quieren hacer una revolución socialista. En este contexto, el pensamiento de los bolcheviques, el pensamiento que personalizamos en Lenin, porque era sin duda el intelectual y el dirigente político más destacado, tenía que arreglárselas para ser compatible su profesión de fe marxista con la idea de que se pudiera hacer una revolución en Rusia. No se iban a ir a otro lado a hacer una revolución, ¿no? Hubiera podido ir Lenin a Inglaterra para no tener tantos problemas, o a Alemania, o a Francia, y hacer la revolución donde debía hacerse. Pero Lenin, claro, quería hacer la revolución en su país, quería hacer la revolución en Rusia, y el problema es que en Rusia no se podía aparentemente hacer una revolución socialista, que es lo que ellos querían. Entonces, lo que hace Lenin es un análisis extremadamente profundo, y que hay que seguir debatiendo porque sigue siendo válido, que es el análisis no del capitalismo del país, de un país o de otro país, sino el sistema capitalista global. Es decir, el análisis de lo que era el capitalismo en esa época, que era la etapa imperialista del capitalismo, que era el capitalismo monopolista, que era el capitalismo que dominaba a escala mundial. No una suma de países capitalistas, sino un sistema capitalista. Y entonces el sistema capitalista, que tiene contradicciones, que tiene debilidades, que tiene fatalidades históricas, no puede seguir indefinidamente, tiene contradicciones que se agudizan en diferentes lugares del sistema, no necesariamente en los países más avanzados. Es la fórmula muy gráfica, muy entendible del eslabón más débil. ¿Dónde va a ser la revolución? En el eslabón más débil del sistema imperialista, que no es necesariamente en Inglaterra, que no es en Francia, que no es en Alemania, que no es en los países más desarrollados de Europa, en donde, por cierto, el reformismo de la Segunda Internacional y las posturas de entrar en los sistemas democráticos burgueses y de tratar de paulatinamente ir cambiando el orden histórico eran dominantes. Kautsky, pero también Bernstein a su derecha, etc. Entonces Lenin dice: no, sí, podemos hacer la revolución en Rusia porque vivimos en un sistema imperialista, y Rusia y otros países son el eslabón más débil. A ver si se entiende el concepto. El eslabón más débil significa que aquí es donde vamos a dar el golpe, pero que el golpe tiene que transmitirse a toda la cadena, porque es un sistema. No podemos hacer la revolución en el eslabón más débil y quedarnos ahí, porque entonces no funciona. El eslabón más débil es atrasado. Tenemos que hacer la revolución en el eslabón débil, donde se puede, es decir, en este caso en Rusia, pero tiene que transmitirse al resto de la cadena, que era un tema que ya había planteado Marx desde los 80 del siglo XIX. Entonces, es la primera revolución de una serie de revoluciones que llevarán al mundo desarrollado europeo. O sea, la revolución irá de Rusia hacia Europa. Esta es más o menos la idea. Pero caramba, hay que hacer la revolución en un país en donde el proletariado, claro, es socialista, en un país que no es capitalista, en un país que ni siquiera es burgués porque tiene una monarquía absoluta zarista,
en un país con muy poca industria en términos del tamaño de Rusia, y con un proletariado muy pequeño. Entonces Lenin escribe otro libro muy importante, estoy simplificando y haciéndolo de caricatura, que es El desarrollo del capitalismo en Rusia. Y ese libro es un análisis del tipo, el grado, el ritmo de desarrollo del capitalismo en ese país, muy centrado en el tema del mundo rural, del campo, de la agricultura, en donde llega él a la conclusión de que hay un proceso de descomposición acelerado de la comunidad y que por lo tanto lo que hay es una división de la comunidad en clases, es decir, el surgimiento de una burguesía de comunidad, de unos campesinos ricos, kulaks, que representan a la burguesía, y unos campesinos pobres, semiproletarios, que representan al proletariado. Entonces, la comunidad rural no se le presentaba como una comunidad rural, como nosotros entendemos a las comunidades rurales, polarizadas, peleadas, conflictivas, pero finalmente cohesivas, sino que se le presentaba como una coexistencia de dos clases. La comunidad se polariza en burguesía y proletariado. Los campesinos pobres, que son la enorme mayoría, o la mayoría de los campesinos, porque también hay campesinos medios, campesinos pobres que no tenían tierra propia, que la rentaban, que trabajaban como jornaleros, dice Lenin, son semiproletarios. Y los campesinos pobres son la fuerza de la revolución en el campo, porque somos más pobres, pero además no basta con que sean pobres, sino porque son semiproletarios, es decir, son el destacamiento proletario del campo. Y entonces ya las cuentas sí les salen. Tenemos un 10% de la población que es obrera industrial, y luego tenemos, qué sé yo, un 30 o un 40% de la población que es semiproletaria, y ya lo hicimos, ya tenemos un proletariado, entre el semiproletariado y el proletariado, ya podemos hacer una revolución proletaria. El resto son campesinos medios y demás que van a tener que jalar. Esta visión es completamente falsa. Los campesinos pobres nunca fueron lo que Lenin pensaba, nunca actuaron como semiproletarios, nunca fueron los aliados rurales de los obreros como tales, sino que fueron la parte, o una de las partes, más dinámicas, más activas, más enérgicas de la comunidad, pero desde la comunidad y no desde la lógica de una clase proletaria ubicada en el campo. La comunidad era la máquina social a partir de la cual se expresaban los campesinos. Lógicamente, en un país básicamente rural, mayoritariamente campesino, y con una agitación política extraordinariamente intensa durante décadas, no estaban solos los bolcheviques, no estaban solos los no estaban solos la socialdemocracia, de la cual era una corriente los bolcheviques, la corriente minoritaria primero, la otra corriente era la de los bolcheviques, la de los mencheviques. Los bolcheviques eran los que pensaban que la revolución rusa podía ser una revolución popular, socialista, mientras que los mencheviques pensaban que Rusia era un país atrasado y que lo que había que hacer ahí era una revolución democrática burguesa, y que finalmente la dirección iba a tener la burguesía. Esto peleó a los bolcheviques con los mencheviques se escindieron, o más bien los bolcheviques se escindieron, se constituyeron como una corriente partidaria propia, con la apuesta de que podía haber una revolución popular, una revolución democrática que fuera hacia el socialismo sobre la base de esta alianza. Pero por otro lado teníamos a los socialrevolucionarios de los que venía yo hablando. Los socialrevolucionarios venían del pensamiento populista del siglo XIX, venían del pensamiento de gente como Herzen, de gente como Chernyshevsky, de gente como Lavrov, de intelectuales de primer orden, de primera línea. Rusia era un país, si se quiere, atrasado económicamente, era un país políticamente muy primitivo, pero era un país con una intelectualidad muy poderosa. En literatura tenemos a Tolstoy, por ejemplo, tenemos a Dostoyevsky, es decir, Rusia era un país en términos culturales que era una potencia, y también era una potencia en pensamiento social, pensamiento económico, pensamiento político. Y esta gente lo que decía es: Rusia necesita tener un camino al futuro, necesita tener una esperanza que no pase por la vía lenta y dolorosa del desarrollo del capitalismo. Era gente leída, habían leído el tomo 1 de Marx, El Capital, que ustedes deberán leer, y en los capítulos finales Marx cuenta las desgracias de la acumulación original. No es un capítulo no abstracto, no es un capítulo de un alto grado de universalidad como son otros del Capital, sino es un capítulo muy dramático, casi literario, de la acumulación originaria, donde Marx nos da un panorama terrible del capitalismo surgiendo, chorreando lodo y sangre, expropiando, matando, arrebatando, quemando, etc. Y bueno, estos señores decían: esto es lo que nos espera. O sea, este librote que nos explica cuál es el futuro de la humanidad y cómo nos vamos a liberar, lo que nos está diciendo es que nosotros, como no hemos llegado todavía al capitalismo pleno, lo que nos espera es todo esto. La verdad es que no. O sea, como es que si este es tu plan, pues no nos gusta,
no aceptamos tu teoría. Y hay un debate. Y en este debate ellos lo que están planteando es hay una vía que no es el desarrollo del capitalismo hacia la liberación del pueblo ruso. Y esta vía pasa por la comunidad. Algunos que eran de derecha pensaban que los zares podían encabezar esa transformación, ingenuos. Otros pensaban que no, otros pensaban que esta transformación, que tenía que ser operada desde la comunidad, tendría que ser operada a través de una revolución. Y por eso estaban en el exilio, porque si no acabarían en Siberia, los iban a matar. Había pues un pensamiento revolucionario que decía la revolución rusa tiene que ser una revolución hecha desde la comunidad agraria, obviamente con participación de los trabajadores de la ciudad, y tiene que ser una revolución que nos permite evitar los males del capitalismo. Esta corriente de pensamiento desarrolla una acción que todavía hoy utilizamos como emblema, que es la acción de los narodnikis, la acción de los intelectuales, de los jóvenes de ciudad, muchos de ellos estudiantes, que deciden irse al campo. Si en el campo están los pobres de Rusia, si en el campo está la esperanza de Rusia, si en el campo está el mujik, el campesino ruso, si en el MIR está la base material de la revolución, hay que ir al campo a hacer la revolución. Y los jóvenes intelectuales de izquierda iban al campo. Las cosas no salieron necesariamente bien, la esperanza se fue perdiendo, hubo una política de Stolypin, que fue un ministro de Agricultura de los zares particularmente maquiavélico, y muchos de estos populistas decidieron que lo que había que hacer era matar a los zares, ponerse una bomba y esto iba a resolver el problema. Si el zarismo era el enemigo, pues había que poner una bomba al zar o darle un tiro en la cabeza, y con esto el pueblo ruso se iba a liberar. Hay terrorismo, la visión terrorista de la revolución. Una parte de los populistas se vuelven terroristas, otra parte considera que hay que hacer organización de los campesinos, y esta organización de los campesinos termina, cuento la historia muy rápidamente, en la constitución de un partido que primero era medio terrorista, medio campesinista, y luego se define claramente como un partido de masas, como un partido reivindicativo y como un partido de base campesina, y es el Partido Socialista Revolucionario, es el Partido Zarista. Y es un partido que se dedica a organizar a los campesinos, y se dedica a organizar a los campesinos como lo que son, como campesinos, a organizar a los campesinos de la comunidad, a organizar a las comunidades campesinas, uniendo a los que son parte de la comunidad, no escindiendo a los campesinos pobres de los campesinos medios, confrontándose con los campesinos ricos, porque allá como acá son los caciques, son los prestamistas, son los que te cobran créditos usurarios, son los que se chingan la cosecha, son los que acumulan tierra. Sí, hay un conflicto con el cacique, pero la comunidad es la comunidad, incluso el cacique es nuestro cacique, el cacique de mi comunidad, que lo conozco bien, es un hijo de puta, pero es mi hijo de puta. Y en mi comunidad no hay lucha de clases, hay otra cosa distinta. Y los eseristas reconocen esto y organizan campesinos con un extraordinario éxito. Hay una organización en toda la Universidad de Campesinos a partir de los eseristas, de los social revolucionarios. Entonces aquí tenemos por un lado obreros organizados, trabajo de los bolcheviques, por otro lado campesinos organizados, y bueno, finalmente la necesidad de ponerse de acuerdo para poder tumbar a los zares y para poder tumbar al gobierno provisional. En este acuerdo, hay un elemento de subjetividad en lo que voy a decir. Lenin, en particular, como el máximo intelectual, el político más visionario, tiene una lectura de lo que son los campesinos que le va a ser un obstáculo a lo largo de toda su trayectoria política, incluso yo diría desde principios del siglo XX. Ahí no lo estoy traicionando, no es subjetivo, no es una impresión. Para Lenin los campesinos son parte del viejo régimen, del viejo mundo. Son una clase del viejo mundo, son una clase del pasado, son una herencia, un residuo, un remanente. Son muchos en Rusia porque Rusia es un país atrasado, porque Rusia es parte del viejo régimen. Los campesinos son, en todo caso, si revolucionarios, parte de la revolución burguesa. Ellos lo que quieren es una revolución por la propiedad. Son burgueses en potencia, quisiera hacerlo plenamente. Sus enemigos son los feudales, ellos son burguesía pequeña, que aspira a la acumulación, que busca liberarse. Los campesinos son conservadores, esencialmente conservadores.
Los campesinos son individualistas, ferozmente individualistas, ven lo suyo, aislados, no quieren tener contacto con los demás. Los campesinos son ignorantes. Los campesinos son apegados a la propiedad, quieren su propiedad, quieren su pedacito de tierra de ellos. Los campesinos son que más incapaces de organizarse. De verdad, lee uno los textos de Lenin y está hablando de esto. Si yo fuera campesino y estuviera leyendo a Lenin, me sentiría francamente ofendido. Para poder hacer compatible esta visión con el dispositivo revolucionario, la teoría de que los campesinos pobres son semiproletarios, lo que pasa es que tienen que ser concientizados de que son semiproletarios, es la gran solución. Entonces Lenin plantea una visión de la revolución en dos etapas: una revolución democrática burguesa, una revolución popular, diríamos en un primer momento, en la que los campesinos todos van a luchar en contra de los terratenientes y por la reforma agraria, y contra los kulaks, los campesinos enriquecidos que se habían salido de la comunidad. Y después habrá la verdadera revolución socialista en el campo, que serán los campesinos pobres contra los campesinos ricos, y esto ya será lucha de clases, y esto ya no será para una reforma agraria, sino para la socialización de la producción del campo. Entonces tiene que haber socialismo rural, pero en una segunda revolución. La primera revolución será una revolución democrática con una reforma agraria. La segunda revolución, la primera la van a hacer todos los campesinos, la segunda revolución la van a hacer solo los campesinos pobres, cuando adquieran conciencia de clase y encabezados por el proletariado urbano van a emprender la transformación socialista del campo. Esta esperanza no se cumple en ningún momento. El conflicto, la división de la comunidad entre campesinos ricos y campesinos pobres, los campesinos pobres luchando por la socialización, no opera. Les pongo un ejemplo que a lo mejor a algunos les funciona, les hace clic, muy perverso. Los campesinos querían reforma agraria. La reforma agraria era quitarles la tierra a los terratenientes, quitarles la tierra a algunos kulaks que la habían acumulado a costa de la comunidad, o sea, campesinos ricos, y repartírselo a los campesinos pobres que no tenían tierra. Los campesinos pobres eran la fuerza revolucionaria, los campesinos medios eran tibios, conservadores, los campesinos pobres eran revolucionarios y querían tierra. Y la revolución les entrega tierra a los campesinos pobres, y los campesinos pobres se transforman en campesinos medios. Es lo que querían, además. No querían seguir siendo campesinos pobres, querían una reforma agraria para tener tierra. Y si tienes tierra, bueno, y la cultivas, chance, y eres ya parte del campesinado medio, no del campesinado semiproletario. Por el pronto, resulta que su base social, los campesinos pobres, que eran los que iban a combatir por una nueva revolución en el campo, se le vuelven campesinos medios. Cuando uno ve lo que pasa con los gobiernos del Cono Sur, los gobiernos de ciclo progresista, los gobiernos de izquierda del Cono Sur, Venezuela, claramente, muy claramente Venezuela, pero también Bolivia, también Ecuador, bueno, son países extremadamente polarizados, son países donde hay una pobreza ofensiva, y las revoluciones o las transformaciones políticas apoyadas en movimientos sociales y en cambios de gobierno operan una política redistributiva, generan empleo, aumentan salarios y redistribuyen ingresos, y resulta que esos pobres se vuelven medios. Y resulta que ahora estas capas medias que surgieron de una revolución, pongamos por caso el chavismo, pues ahora resulta que son clase media y que tienen posturas conservadoras. No sé si se entiende esta perversión. Le haces justicia a una clase y resulta que se vuelve tu enemigo. Es una simplificación, pero no es una simplificación terrible, porque decía Lenin, chingada madre, les hacemos la revolución agraria, les entregamos las tierras y ahora se vuelven campesinos medios, y ellos tienen que hacer la revolución proletaria, no volverse campesinos medios, se vuelven conservadores. Yo creo que aquí el problema es que Lenin no entendía nada, no entendía lo que era el mundo rural, no entendía la dinámica de las clases rurales, no entendía la dinámica de los campesinos pobres, y esto fue una tragedia porque Lenin era el jefe del partido de los bolcheviques y era el representante político e intelectual del proletariado. Una tragedia, y voy tratando de terminar. Esto termina en una verdadera tragedia. La coyuntura, digo, era difícil: la guerra contra Austria y Alemania, el alzamiento de los blancos restauradores, Denikin, la paz de Brest, que es una terrible, porque la paz de Brest hace que los aliados, los que eran aliados, formaban parte del bando en la Primera Guerra Mundial,
del que formaban parte Inglaterra, Francia, etcétera, Alemania, digo, Francia, Italia, no, Francia, Alemania, perdón, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, cuando menos que tenían presencia fuerte, se lanzan contra el Ejército Rojo. Por otro lado, ya he estado hablando de las malas cosechas, y finalmente el gobierno se vio obligado a hacer algo que se llama, o que llaman ellos mismos, comunismo de guerra, que es brincarse las etapas, no dejar que madure, no esperar que madure, no esperar a que se cobre conciencia, sino abolir prácticamente todo el mercado, intervenir fábricas, tomar empresas, independientemente de que este fuera el objetivo inmediato o no lo fuera, y tomar las cosechas de los campesinos para redistribuirlas a como diera lugar. Esta lógica de comunismo de guerra, de decomisos de granos, de cancelación del mercado, va acompañada de una lógica de cooperativismo vertical. Es decir, la idea de los socialistas y de los comunistas siempre ha sido que las formas de cooperación son formas superiores y que el trabajo individual es mucho menos productivo. Si lo que tenemos es un problema agrícola, un problema de abasto de granos en el campo, lo que tenemos que hacer es que los campesinos trabajen colectivamente y con esto van a aumentar la productividad. ¡Caramba! Los campesinos saben cómo aumentar la productividad, y si los pones a trabajar conjuntamente y colectivamente y a repartirse las labores colectivamente a fuerzas, es decir, porque el gobierno va y los instruye para que lo hagan así, resultados contraproducentes. No se puede hacer cooperativismo a fuerzas de arriba para abajo, no se puede imponer la cooperación. El resultado es un fracaso, las cosechas se derrumban, los campesinos se enojan, los campesinos se levantan, y pongo un ejemplo, el caso de Ucrania. En esta versión súper simplificada de la Revolución Rusa, estoy omitiendo que Rusia era un país imperialista, era un país colonialista, que Rusia tenía, además de ser un país dominado por las potencias europeas, era desde otro punto de vista un país que imponía su dominio imperial sobre regiones enteras que tenían su propia identidad, que tenían su propia lengua, que tenían su propio territorio. Un caso era Ucrania. Los ucranianos querían una revolución porque querían liberarse de los terratenientes, los ucranianos querían una revolución porque querían liberarse del colonialismo zarista. Las reivindicaciones de los ucranianos en la revolución del 17 eran la reivindicación nacional: queremos la liberación de Ucrania del dominio zarista, que es un dominio colonial, de colonialidad, digamos ahora, o descolonización, como quieran, y por otro lado queremos la tierra, queremos que los campesinos ucranianos tengan la tierra, y queremos la tierra para las comunidades, o sea, queremos tierra entregada a la comunidad para el dominio de la comunidad, o sea, queremos comunidades autogestionarias y queremos autonomías en Ucrania. No queremos separarnos, no es la versión, no somos catalanes de ahora. Más cercano sería, diríamos, al STLN y las comunidades indígenas de Chiapas en el 94. No separatismo, no dejamos de ser mexicanos, no dejamos de ser parte de esta Rusia soviética ahora, pero queremos tener autonomía, queremos que Ucrania tenga derecho a un gobierno autonómico y queremos que los campesinos de Ucrania tengan derecho a la tierra. Durante un rato los ucranianos combaten junto con el Ejército Rojo, junto con las fuerzas del gobierno ya bolchevique, a través de un consejo revolucionario y de un ejército insurreccional encabezado por un campesino ucraniano, Néstor Makhno. Y no debiera sorprendernos la ideología, el pensamiento, la doctrina intelectual con la que comulga Makhno es el anarquismo. El anarquismo en Rusia tenía antecedentes. Bakunin no era un personaje insignificante. Bakunin era parte de ese pensamiento revolucionario ruso con el que alineaban gente como Herzen, gente como Chernyshevsky. Y el anarquismo, cuando vemos el anarquismo de Bakunin, era un anarquismo autogestionario, comunalista, que había, por ejemplo, inspirado a los anarquistas españoles, a los anarquistas andaluces, y que evidentemente en Rusia tenía alguna influencia en el campo, no demasiada, pero sí lo tenía en Ucrania.
Entonces en Ucrania lo que tenemos es un consejo revolucionario, un ejército insurreccional encabezado por un campesino anarquista que lo que está demandando es liberación de Ucrania como nacionalidad oprimida y además entrega de tierras a los campesinos. No era algo contrario a las banderas de la revolución. El problema es que Ucrania era un país, o era una región, perdón, una nación dentro de un país colonial, muy importante porque era el granero de Rusia, producía Ucrania la mayor parte de los granos. Entonces la posibilidad de que Ucrania empezara a tomar decisiones por cuenta propia, encabezada por un campesino anarquista, era extremadamente peligrosa, alta sí, pero sobre todo alarmante. O sea, ¿qué vamos a hacer si los chingados ucranianos deciden decretar que son autónomos o se alían con la derecha? No cuento toda la historia, pero el hecho es que el ejército rojo se lanza contra el ejército revolucionario, el ejército insurreccional del Consejo Revolucionario. No estamos hablando de un ejército pequeño, estamos hablando de, en armas, cerca de 100.000 en algún momento, luego son menos. El problema eran las armas, no la gente dispuesta a combatir. Estoy hablando de los ucranianos. Hay un debilitamiento terrible por el tifus, por la tifoidea, que no podían combatir. Se debilita el ejército. Pero en todo caso era una confrontación de ejércitos, de grandes ejércitos. El ejército rojo ya no tenía enfrente a los blancos, el ejército rojo ya no tenía enfrente a la invasión, el ejército rojo estaba liderado, tenía todas sus potencias, y en ese momento se van contra los anarquistas. Hay una persecución de los anarquistas del resto de Rusia que simpatizaban con Néstor Makhno, hieren a Néstor Makhno, tienen que huir del país, mueren en el exilio, y hay una destrucción, una aniquilación de estos ejércitos campesinos. Para ir terminando y poder tener alguna conversación, yo creo que en estos eventos, que tienen razones objetivas, no es torpeza política, se está sellando una maldición para las revoluciones del siglo XX, cuando menos para la revolución rusa, que es la imposibilidad de construir sólidamente una alianza entre obreros y campesinos, entre la ciudad y el campo, y de construir un socialismo de base comunitaria, para decirlo en dos palabras. No nos gusta el socialismo que surgió después de la muerte de Lenin, no nos gusta el socialismo el socialismo realmente existente, el socialismo de Stalin, el socialismo de la dictadura, en nombre del proletariado, no nos gusta. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen? ¿Qué otro tipo de orden podía haber? ¿Por qué la dictadura? ¿Por qué la dictadura del proletariado? ¿Contra la burguesía? La burguesía había sido expropiada en gran medida. ¿Contra los enemigos externos? Sí, contra los enemigos externos, sí. Pero finalmente acabó por ser una dictadura contra los campesinos. Y la visión de que los campesinos eran burgueses, y la visión de que los campesinos eran enemigos, y la visión de que los campesinos pobres estaban engañados por los gulags. Entonces, cuando tú veías a un campesino, estabas viendo a alguien enajenado, alienado, que estaba sirviendo la reacción. Yo creo que esta vía nos aparta de lo que debiera haber sido en Rusia, y era posible, un socialismo comunitario. Si vemos lo que estaba pasando en México por los mismos años, lo que vemos es la Comuna de Morelos. Y la Comuna de Morelos es más o menos lo mismo, lean ustedes los textos, que estaba planteando el Consejo Revolucionario Ucraniano. Entrega de la tierra, devolución de la tierra a las comunidades y autogobierno, o sea, tierra de libertad, pues, tierra de libertad, que además era la consigna de ellos. Nosotros se las copiamos a los rusos. No se pudo. Se construyó el socialismo sobre la destrucción de la comunidad agraria, no sobre su restauración. Una paradoja es que todos hemos pensado que la revolución rusa fue una revolución mucho más avanzada que la revolución mexicana, claro está. Sin embargo, creo que en algún punto, cuando menos, los revolucionarios mexicanos tenían la película más clara. En las últimas semanas se ha difundido bastante una carta de Emiliano Zapata,
a Amezcua, un correligionario que estaba en Cuba, en la que Zapata habla en 1918 de la Revolución Rusa. Y la carta, bueno, pues es un aplauso a la revolución y una muestra de simpatía, solidaridad y entusiasmo, porque la Revolución Rusa marcha junto con la Revolución Mexicana hacia el futuro. No me interesa la carta completa, sino una parte nada más. Dice: por esto, escribe Zapata, es tan interesante la labor de difusión y de propaganda por ustedes en pro de la verdad. Por eso deberían acudir a todos los centros y agrupaciones obreras del mundo para hacer sentir la imperiosa necesidad de acometer a la vez y de realizar juntamente dos empresas. Dice Zapata, dos empresas: educar al obrero para la lucha y formar la conciencia del campesino. Es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede realizarse si no se realiza a la vez la libertad del campesino. De no ser así, la burguesía podría poner estas dos fuerzas, obreros y campesinos, la una contra la otra, aprovecharse de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los obreros y del mismo modo utilizar a los obreros para lanzarlos contra los hermanos del campo. No permitamos que en lugar de la alianza de obreros y campesinos haya una confrontación entre obreros y campesinos, porque entonces la revolución se pierde. Zapata no sabía seguramente lo que estaba pasando en Rusia. Lo que sí sabía es que en la Casa del Obrero Mundial, los anarcosindicalistas de la Casa del Obrero Mundial, la organización obrera más importante a principios del siglo XX, habían sido seducidos y convencidos por Obregón, por los constitucionalistas, y se habían incorporado al ejército obregonista, al ejército constitucionalista, bajo la forma de batallones rojos, y estos batallones rojos, incorporados al constitucionalismo, habían combatido a los campesinos. Había habido pues un enfrentamiento armado de los obreros de batallones rojos, pero alineados con quienes aspiraban a gobernar el país, que eran los del grupo de Sonora, en el caso de Obregón, aunque en ese momento todavía bajo la égida de Carranza, y él hablaba de esto, no permitir que se nos enfrente los unos a los otros, obreros y campesinos. Ojalá que Lenin, ojalá que Trotsky hubieran leído la carta de Zapata, porque lo que estaba pasando en Rusia era precisamente la confrontación de obreros y campesinos, y no porque los campesinos fueran particularmente rudos, ignorantes, o porque los obreros fueran enemigos de los campesinos, sino simplemente porque no se pudo construir una convergencia que reconociera, y esto es el asunto grave, que reconociera el potencial revolucionario de los campesinos. Los campesinos no son individualistas, los campesinos no son desorganizados, los campesinos no son conservadores. Sí son conservadores en el buen sentido de la palabra, todos queremos conservar aquello que es valioso, pero no son conservadores en el sentido de querer regresar atrás y nada más. No son una fuerza de la revolución burguesa, los campesinos son tan radicales como cualquier otro. Si no se reconoce esto, hoy por hoy no podemos tratar de hacer un cambio global. Y en ese momento la parte con más iniciativa, con más beligerancia política, que eran los bolcheviques, no tenían esa visión de los campesinos. Creo que esto debemos aprender. Hoy en América Latina, en el Cono Sur en particular, hay países que todavía nos están poniendo la muestra de que hay algo que hacer más allá del neoliberalismo. No digo que ya hayan roto con ese sistema o con ese orden, que se puede marchar por una vía no neoliberal, podemos intentarlo. Son países como Venezuela, pero en este caso quisiera pensar más en Bolivia, en Ecuador, que son países mayormente agrarios, mayormente indígenas y campesinos. El dispositivo de clase, la revolución boliviana, yo creo que es una revolución, es una alianza no tanto obrero-campesina como indígena y campesina con participación obrera. Los obreros de la COP fueron importantes, los obreros mineros fueron importantes, pero no fueron decisivos. La vanguardia fue el movimiento indígena y campesino. En Ecuador la relación del gobierno de Correa con los indígenas fue desde el comienzo bastante mala, pero no hubiera sido posible la transformación política de Ecuador sin la participación de los campesinos y de una organización campesina que es la CONAIE. Entonces lo que estamos viendo hoy en el arranque del siglo XXI, no en el arranque del siglo XX, son revoluciones campesinas, otra vez,
y revoluciones en donde los campesinos no son conservadores y no tienen que ver quién los va a conducir o quién los va a orientar, sino que ellos mismos están construyendo el camino, trazando el camino. Entonces habría que leer la Revolución Rusa en su rostro campesino, y creo que entonces podríamos volver a aprender de ella lo que no aprendimos en otro momento, en que las lecciones que sacábamos eran diferentes. Lo dejaría yo hasta ahí, y si quieren ustedes algún intercambio de ideas lo podemos tener. Gracias. Buenas tardes. Sí, por favor. Mi nombre es Juan Carlos Domínguez, soy egresado de la UNAM. Maestro, felicitación por su presentación. Agradecemos mucho esta riqueza de este pensamiento, esta riqueza que nos ha compartido. Yo también leí el suplemento que salió en la jornada el lunes pasado y quería compartirles con ustedes, algunas cuestiones. Escribió Álvaro García Linera: hoy recordamos la Revolución Soviética porque existió, porque por un momento despertó la esperanza de que era posible construir otra sociedad distinta a la capitalista. A 100 años de la Revolución Soviética, continuamos hablando de ella porque añoramos y necesitamos nuevas revoluciones, porque vendrán nuevas revoluciones que dignifiquen al ser humano como un ser universal, común, comunitario. En los destinos de una revolución de Adolfo Gili, afirma: la Revolución Rusa de 1917 fue una inmensa explosión liberadora. Acabó con un imperio, barrió a terratenientes y capitalistas, destruyó y construyó ejércitos, desencadenó las fuerzas creadoras de los trabajadores y los oprimidos, inventó formas nuevas de gobierno democrático, alimentó las esperanzas y las luchas de los oprimidos, convocó no solo en palabras, sino ante todo en grandes hechos históricos a construir un mundo sin explotados, sin oprimidos y humillados. Tariq Ali, en Los dilemas de Lenin, escribió: Lenin, en sus años finales, baleado por un infarto y confinado a su estudio, regresó con vigor para denunciar e insistió en que si la revolución no se sometía a una renovación constante, fracasaría. Un bolchevique que no sueña es un mal bolchevique. Repetíamos. Muchas gracias. Felicidades. Sí, me perdonas, pero voy a leer lo que no leíste de García Linera. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Chance? Sí. Bien. Tú dijiste: hoy recordamos la Revolución Soviética porque existió, porque fue un segundo en la historia que despertó a los plebeyos del mundo la esperanza de que era posible construir otra sociedad distinta de la capitalista vigente, en base en la lucha y la comunidad en marcha de la sociedad laboriosa. Hasta ahí llegaste. Pero también recordamos por qué fracasó de manera estrepitosa, devorando las esperanzas de toda una generación de clases subalternas. García Linera, que me consta, ha estado leyendo últimamente mucho a Lenin de 1918, 19, 20, 21, o sea, el Lenin de los últimos años, el Lenin cercano ya a su muerte, porque es el Lenin que se enfrenta a las tareas de qué hacer con el gobierno soviético y cómo tratar de sacar a ese país adelante. Es un hombre que tiene que reconocer, y no es solo el stalinismo, que la Revolución Rusa es, desde muchos puntos de vista, alentadora, porque nos abrió un camino, pero al mismo tiempo es un fracaso estrepitoso que devoró las esperanzas de toda una generación de clases subalternas. Entonces, la obligación nuestra, creo, es tratar de mirar la revolución, no de hacer su apología. En el caso de Adolfo Gili, yo reconozco la calidad de su reflexión, pero la calidad de su reflexión está muy cercana a hacer la crítica que hace Trotsky. Dice: si no hubiera estado Trotsky aquí, y no hubiera muerto aquí por un piolet, sino que hubiera podido permanecer en Rusia, si Lenin no hubiera podido sacar adelante el gobierno encabezado por Trotsky y no por Stalin, entonces otro gallo nos cantara. Mi afirmación es no. Mi afirmación: Trotsky fue el jefe del Ejército Rojo que tuvo que aniquilar al ejército campesino. Hay que mencionarlo, hay que decirlo, porque fue así. Si no entramos en ese tema, porque nos gusta pensar que
otro gallo nos cantara si Trotsky hubiera encabezado la revolución después de Lenin en lugar de hacerlo Stalin. Dejamos de lado un problema social, un problema de fondo, no es un problema de personas, no es que Stalin fuera malo, Trotsky fuera bueno, es que la revolución rusa devoró a sus propios hijos, entró en una confrontación que no pudo resolver. Otra confrontación sería el socialismo en un solo país, ¿no? La idea de que esta cadena tiene que reventarse en todos sus eslabones, no nada más en uno. Bueno, era la visión que tenía Trotsky, pero Lenin reconocía el hecho de que la revolución estaba en un solo país y esto tenía implicaciones. Yo creo que hay que volver a pensar la revolución rusa, y estos textos, los de este artículo, sirven, pero yo les sugiero también, nada más que para eso necesitan estar en una feria de libro en que lo regalen, este libro que se llama La otra revolución rusa, populismo y marxismo en las revueltas campesinas de los siglos XIX y XX, de Lorena Paz Paredes, en donde la historia que yo conté muy desordenadamente y muy confusamente está relatada de manera mucho más precisa. Vuelvo a lo mismo, necesitamos pensar qué pasó con los campesinos en la revolución rusa. No podemos hablar de una revolución en un país campesino y no hablar más que de la conducción proletaria. Y a los campesinos les fue mal en esa revolución, a pesar de la reforma agraria. No estoy hablando de la parte más dramática, que fue la del stalinismo, ¿no? Que fue la liquidación de la comunidad agraria, ahí sí ya con violencia. Bueno, hasta ahí. Pero comparto las frases completas, tanto de García Linera como de Tancali, como de Adolfo Gil. ¿Alguien más? ¿Alguien que defienda a Lenin? Sí. Bueno, somos alumnos de la UNI Iztapalapa, más venimos aquí a la conferencia. Últimamente estaba leyendo la historia de la Revolución Rusa y toda esta cuestión de análisis que hace Trotsky precisamente sobre las condiciones del capitalismo o del semicapitalismo en Rusia, y señala un concepto clave ahí que explica un poco la cuestión del desarrollo del capitalismo ahí, que es el desarrollo combinado, a diferencia del desarrollo desigual, que es como la conceptualización a rajatabla que decía el marxismo, de que por etapas se va desarrollando, aunque hay una potencia que en un momento dado es la que domina y otras son subalternas o van detrás en la cadena. El capitalismo combinado es como el que se presentó en Rusia, donde había pequeños centros fabriles como en San Petersburgo, en Moscú, y en cambio también había pues todavía bastante servidumbre de campesinos en Rusia y en toda la parte casi del territorio ruso. Pues la cuestión aquí sería de que si estratégicamente ellos tenían que partir del obrero como un interés general necesariamente, no tanto por la cuestión de pensar que se tenía que hacer una apología al obrero, sino que al final de cuentas era una vanguardia histórica, eso decía Trotsky. Y también que no había tanta disociación entre el campesino y el obrero, porque precisamente como era un estado partido a la mitad, o un territorio partido a la mitad entre nomás campesinos y obreros, no había una capa intermedia de artesanos, entonces eso hacía que el campesino directamente pasara a ser obrero, y en ese sentido había una conexión grande entre los obreros y los campesinos, a diferencia de lo que normalmente se hace ver, ¿no? O se hace pensar, ¿no? Si había una dirección, porque el campesino, así como usted está diciendo, el campesino politizado o el campesino combatiente pasaba a ser obrero y nutría a la clase obrera de una combatividad que propició también que esa clase obrera en un momento dado fuera muy convulsionada a la hora de la revolución de bolchevique de octubre. Solamente quería mencionar eso de que sí existe una conexión entre los obreros y los campesinos, a pesar de lo que pareciera. Sí, no estoy en contra, pero digamos, esta versión de la idea del desarrollo desigual y combinado, el capitalismo no es un modo de producción que históricamente se desarrolla de manera homogénea, sino que se desarrolla de manera desigual y contradictoria y combinada, que no son dos mundos, sino que es un mundo articulado, es un mundo contrahecho, es una sociedad contrahecha, que es un concepto afortunado. Plantea el problema del dispositivo de clases. Si es una sociedad con un desarrollo desigual y combinado,
es una conformación de clases desigual y combinada. ¿Qué tipo de clases surgen en un desarrollo desigual y combinado? Surgen las clases propias de las relaciones de producción directa e inmediatamente capitalistas, proletariado industrial, que sin duda existía en Rusia, y surgen, o se mantienen, o se reproducen las clases propias de la dimensión dentro de lo combinado, no capitalista o no plenamente capitalista, o no capitalista en absoluto, que eran relaciones básicamente feudales en el campo, en efecto. Y si existen estas dos relaciones, pues existen dos clases, ¿no? No hay ninguna duda. Y todos los esfuerzos enormes por decir que los campesinos también llegaban a los obreros, que los campesinos también adquirían, es subestimar el potencial revolucionario de la mayoría de la población rusa. O sea, los populistas le apostaban a que los campesinos podían hacer la revolución, porque si eran el 90%, ¿por qué no iban a poder hacer la revolución? ¿Sí? Digo, la pregunta puede tener muchas respuestas. No tenían claridad política, no tenían futuro, era una clase de pasado, lo que ustedes gusten. La otra era la apuesta de los proletarios son la minoría de la población, son el 10% o menos de la población, sin embargo ellos sí pueden hacer la revolución y jalar a los campesinos. ¿De dónde? Tú usaste la palabra vanguardia. La vanguardia no se decreta, no es cualitativa, no es ya Marx dijo que el proletariado es el enterrador del capitalismo y por lo tanto es la vanguardia. No, la vanguardia es la vanguardia. ¿Dónde estaban los obreros en el campo ruso? No estaban en la ciudad, estaban en Bakú, estaban en Moscú, estaban en Petrogrado, San Petersburgo antes. Es decir, esta vanguardia proletaria no se da en términos efectivos, en términos de clase. No hay tal, no es posible, ¿no? El proletariado no va a conducir a los campesinos. Quizás el Partido de los Proletarios puede, por su iniciativa política, ¿sí?, fijar en la ruta de la alianza obrero campesina, pero que es la alianza con los socialrevolucionarios, no con los campesinos. La alianza es entre Lenin y Spiridovna, que es la dirigente de los socialrevolucionarios. Es una alianza en las dirigencias de dos partidos y la alianza de dos partidos. Lenin muchas veces le dice a los obreros en Moscú, le dice a los obreros en Petrogrado: compañeros, vayan ustedes al campo a dirigir a los campesinos, a mostrarles el camino como sus maestros y como sus jefes. Da vergüenza eso, perdón, pero da vergüenza. Pobres obreros de ciudad que fueran a los campesinos a decirles: vengo aquí como tu mentor a explicarte cuál es el camino. Caramba, inténtenlo cualquiera de ustedes, hoy por hoy en una comunidad que no les guste, de Morelos, ya no digo Chiapas porque sacan las pedradas. No sé si me estoy explicando. Hay esta visión de vanguardia del proletariado, que es una visión que viene de un dogma político, que en todo caso no se construyó políticamente. Sin duda el proletariado tiene una serie de virtudes que no tienen los campesinos, ¿sí? Cuando Lenin dice los campesinos no se organizan, los proletarios sí. Los proletarios se organizan como proletarios, tienen un modo de existencia, un modo de vida, una ubicación en la sociedad que les permite organizarse de cierta manera con más facilidad. Pero los campesinos se organizan para producir, se organizan para intercambiar, se organizan para tomar decisiones colectivas en asamblea, cosa que hay que aprender cuando uno es proletario, a menos que tenga sindicato. Es decir, hay una subestimación de clase del campesinado y esto crea dificultades. Si tú no les tienes fe, si tú no crees en ellos, si los ves y te parece que son ignorantes y borrachos, la alianza no va a surgir. Pero en todo caso el tema evidentemente amerita discusión, y la idea de Trotsky de una sociedad de desarrollo desigual, pero desigual combinado, es decir, contradictorio internamente, que es también la idea de la posibilidad de pasar directamente en una revolución ininterrumpida, de una revolución burguesa o popular a una revolución socialista, que ese es el intento que hicieron. Y un concepto más que maneja Trotsky, aunque no es de Trotsky, que es el concepto de la página en blanco, o es el concepto de, no, la página en blanco es de Mao, de el privilegio del atraso. Trato de explicar. Los populistas decían: Rusia es un país atrasado, sí, si lo comparamos con Europa. Es un país menos industrializado, es un país menos urbano, es un país con menos educación, es un país atrasado. Y por lo tanto es un país que tiene desventajas históricas, no puede liberarse porque es atrasado. Como siempre sucede cuando uno tiene alguna desventaja, decir: bueno, sí, pero los feos tenemos más pegue, ¿no?
Los países atrasados tienen la ventaja de que son atrasados. Ser atrasado es una ventaja. Hay un privilegio de ser atrasados. Y el privilegio de ser atrasados es que tenemos comunidad. Y la comunidad es poderosa. Y la comunidad es una forma de vida. Y la comunidad es una forma de resistencia. Y la comunidad es un proyecto de futuro, si la sabemos pensar. Por lo tanto, tener comunidad, es decir, ser atrasado, porque ser moderno es haber disuelto a la comunidad y sustituir a la comunidad por las relaciones urbanas obrero-industriales. Entonces, ser atrasado es un privilegio. Decían los populistas, hay un privilegio en el atraso. El privilegio del atraso es que no tenemos que pasar por el capitalismo, podemos ir al comunismo desde la comunidad. Sí me estoy explicando. Y Trotsky retoma el tema del privilegio del atraso. Yo creo que es interesante. El de la página en blanco es Mao, que dice, China es una página en blanco, podemos escribir los mejores poemas, precisamente porque la sociedad china es una sociedad que no ha pasado por todos estos procesos de modernización. Es una sociedad más rústica, más primitiva, más campesina, más rudimentaria, entre comillas. Es una sociedad que está más en blanco y podemos construir con ella mejor que si fuera una sociedad como las europeas más jugada. Sí me estoy explicando. Entonces, la gran apuesta del siglo XIX es el atraso es un privilegio y la gran idea del marxismo es el atraso es una desventaja. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es colocarse en la vanguardia, arriba, en el país más desarrollado, y el proletariado, el hijo del capitalismo, es el que lo puede enterrar. Se les cambia. ¿Por qué el proletariado es la fuerza más revolucionaria? Que no tiene nada que perder más que sus cadenas. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo? Ha sido expropiado radicalmente, se le ha quitado todo, como no tiene nada, no tiene más posibilidad que liberarse a sí mismo y liberar a la humanidad. Esa es la idea. Hoy tenemos en México lucha, hay movimientos, hoy en México hay protestas. ¿Cómo no? A Tenco todavía no le rompen la madre, van a resistir un buen rato, ya está la Parota en Guerrero, y ahí están los yaquis peleando por el agua, y ahí están comunidades en todo el país peleando ¿qué? No tienen nada más que sus cadenas, o tienen sus territorios, tienen sus tierras, tienen sus cultivos, tienen sus huertas, tienen sus animalitos y no los quieren perder. O sea, esos campesinos están peleando por no perder lo poco que tienen. Pelear por no perder lo poco que tienes es no ser revolucionario. No sé a quién estoy tratando de convencer, pero sí, es que tienes que ser radicalmente expropiado, porque si no estás defendiendo la propiedad, estás defendiendo, eres finalmente conservador. Yo quiero tener mi parcela, yo quiero tener mi comunidad, yo quisiera que mi pueblo, mi aldea, yo quisiera que mi iglesia estuviera, que el panteón donde están mis ancestros. Estar peleando por eso es nostalgia, es ser conservador, es ser reaccionario. Por eso no eres la clase de vanguardia. Lo que nosotros estamos viendo en el mundo es que la gente está defendiendo lo que tiene. Y gracias a que algo tiene todavía y que llevan varios siglos de estarlo preservando, es que pueden todavía defenderse frente a las mineras, frente a las hidroeléctricas, frente a los ductos, frente a las carreteras. ¿Qué es lo que están haciendo? Defendiendo lo poco que tienen, que es toda su vida, que es su comunidad, que es su existencia, que es su cultura, que es su colectividad. ¿Y qué es colectividad? Están divididas y están llenas de cabrones que son caciques. Sí, claro, están divididas, pero es mi máquina social. A partir de eso es que yo funciono. Esta idea que yo estoy tratando de vender es la idea de que los campesinos son revolucionarios por su propia naturaleza, no que tienen que ser conducidos. Y si también los proletarios son revolucionarios, se van a encontrar en el camino, pero no pueden ser conducidos los unos por los otros. Entonces, si es complicado para un partido como el partido bolchevique pensar una revolución cuando es vanguardia de un proletariado que presuntamente es vanguardia de un campesinado que no se deja vanguardizar, y tenemos una tragedia. No repitamos eso, como nos decía Zapata, hay que aprender a Zapata, no dejemos que se nos enfrenten los obreros y los campesinos. Sí. Pensando un poco en eso, en la diferencia entre las dificultades de organización de la clase obrera para la clase campesina, pensaba también, no sé si esto también se aplica a México, pero en Brasil, por ejemplo, en la dictadura tuvimos una asamblea muy larga en 85
que intentaba conciliar los intereses de la clase obrera y los campesinos, pero los campesinos tenían planteamientos muy difusos, porque los modos de vida, las cosas que pasaban en cada región de Brasil eran muy distintas. Y con los obreros, pues todos están en las esteras de producción y es mucho más fácil pensar en planteamientos de organizaciones obreras que los campesinos. Y pensando en eso también me recordaba un poco que de las dificultades de avance, por ejemplo, de la Internacional Campesina y de las fallas que tuvieron la Internacional Campesina rusa y la dificultad de que seguimos teniendo de organizar internacionalmente o en escalas más amplias los movimientos campesinos, porque sí, estamos fuerte combatiendo los megaproyectos, pero de maneras muy locales todavía. Seguimos pensando en territorios que son muy pequeños y las actividades de las empresas pues son globales, ¿no? Entonces, ¿cómo organizar de una forma más amplia a los movimientos campesinos hoy y no repetir los errores que tuvimos en el pasado? Yo sé que no son precisamente tu ideal, pero bueno, la vía campesina. Sí. Los campesinos, la agricultura familiar, que también es una red global. O sea, lo que yo veo, para sorpresa mía, en el arranque del tercer milenio, son campesinos organizados globalmente. Las internacionales obreras no están precisamente hoy muy vigentes, no veo a los obreros del mundo unidos. Hoy, no digo que en otro momento, sí lo hubo, digo, hay internacionalismo proletario, no me queda duda, y lo ha habido, y es una fuerza poderosa, pero hay internacionalismo campesino, caramba. Hoy, vaya, estamos hablando de Brasil, vaya, veníamos hablando de eso hace un rato, que veníamos juntos. Entonces, yo creo que no, yo creo que ese aislamiento y esta de que todos los campesinos viven en regiones distintas y son localistas y la fregada, me parece que es una idea completamente equivocada. Los campesinos mexicanos no son localistas, los campesinos mexicanos han viajado mucho más, la mayor parte de los campesinos mexicanos han viajado más que la clase media de las ciudades. Han ido varias veces a Estados Unidos, han regresado y a veces hasta Canadá y también han regresado. O sea, son movidos, son viajados, conocen el mundo, hablan 2 idiomas o 3. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vida los ha llevado a la migración. Los campesinos formaron grandes ejércitos. La clase obrera mundial valió más. La clase obrera mundial en México se incorporó al ejército de los carrancistas, que era un ejército profesional y que era el ejército, diríamos, de los revolucionarios de derecha. Kerensky, pues, hubiera sido Carranza. En cambio, los campesinos organizaron 2 grandes ejércitos. Quizás el de Villa era un ejército profesional, el ejército de Zapata era un ejército de comunidades. Van a decir algo que es absolutamente cierto, pero que lo dijeran, si no yo lo digo anticipadamente. Es un ejército que no era muy capaz de moverse a lo largo y a lo ancho del país porque los miembros de ese ejército estaban muy apegados a sus comunidades y eran localistas. Sí, me estoy explicando. ¿Y el hecho de ALN? ¿Qué pasa Quisiera con que, la pregunta es que si son localistas. Bueno, ahorita está la compañera Marichuy tratando de salir del localismo, a ver si le sale bien. No, pues, lo único que quiero decir es que el localismo de los campesinos no es fatal. Los campesinos superan ese localismo. Pueden construir ejércitos, los construyen, ejércitos que son invencibles en su territorio. Ciertamente no construyen ejércitos nacionales, ellos, los zapatistas, pero sí los construyen los villistas, porque los villistas son otro tipo de campesinos, son rancheros. Los rancheros se habían enfrentado durante décadas enteras contra los indios nómadas, contra los apaches, pues, para ponerle y tenían una capacidad bélica completamente diferente. No son clichés, yo no creo que los campesinos estén condenados a lo local, pero tú dijiste algo que sí valdría explorar. Los campesinos participan de relaciones sociales y de nichos agroecológicos muy diversos. Por lo tanto, un campesino de la costa no es igual que un campesino de la sierra, un campesino mestizo no es igual que un campesino indígena de Mesoamérica no es igual que un campesino indígena de Arioamérica, y así. Esto es verdad. Y esto es una desventaja.
Mi opinión personal es que no, es que ese es el enorme poder de los campesinos, es su diversidad agroecológica, geográfica, social, cultural. Carajo, es un desmadre cuando hablan lenguas distintas, pero cuando las lenguas distintas se entienden, no hay nada más, no hay un discurso más poderoso que el de las lenguas diferentes comunicándose. O sea, el localismo y la diversidad de los campesinos, bien visto, es un poder. Pongo un ejemplo, en el caso de México, quienes conozcan esto. Hace unos años, cuando gobernaba Vicente Fox, los campesinos consideraron que el Tratado de Libre Comercio iba a aniquilarlos, que la política neoliberal iba a acabar con ellos, decidieron que había que enfrentarse, se movilizaron, hicieron un movimiento que se llama El Campo No Aguanta Más, obligaron a Fox, por diferentes razones, a que negociara con ellos, hubo una negociación, y los campesinos hicieron una propuesta nacional que tenía que ver con el financiamiento, que tenía que ver con la producción, que tenía que ver con la tecnología, que tenía que ver con la comercialización, que tenía que ver con la conservación del medio ambiente, que tenía que ver con el ahorro y el préstamo, que tenía que ver con la conservación de la naturaleza. ¿Cómo pudieron hacer una propuesta de estas dimensiones? Porque había unos que les sabían al bosque, había otros que les sabían a la producción de granos, había otros que eran expertos en el crédito, había otros que tenían experiencia en la pesca, es decir, porque eran diversos. La diversidad hace que el discurso sea infinitamente más rico que la homogeneidad. Yo no creo que tenga ninguna virtud esa imagen de los obreros de que todos andan con botas claveteadas y todos andan de overol. Y el mismo color. ¿El mismo qué? Color. El mismo color. Azul. Entonces, en todo caso es una discusión, pero lo que sí creo es que hay una carga, digamos, los campesinos tienen que demostrar que pueden hacer revoluciones cuando se han pasado la vida haciendo revoluciones, chingado. Y parece que tienen que demostrar que pueden organizarse, y tienen que demostrar que tienen posibilidades, y tienen que demostrar que pueden hacer revoluciones. Las revoluciones del siglo XX son revoluciones campesinas, todas, o no son. Es paradójico. No creo que sea el padre Marx que nos convenció de que el proletariado era la única fuerza revolucionaria y todo lo demás son caricaturas. Espero que no sea la influencia del padre Marx, porque ni siquiera el padre Marx, ¿no? El padre Marx consideraba que sí era posible una revolución campesina, cuando menos que tenían el derecho de intentarla. Seguiríamos, tú y yo seguiríamos porque estamos en la misma jugada, en la misma universidad. ¿Alguien más? Quería comentar. ¿Verdad? A ver, en referencia al artículo de Adolfo Gili, Adolfo Gili, yo vi en su artículo un cambio en su posición como trotskista. A ver, ha habido hasta ahora, digamos, tres versiones de por qué fracasó la Revolución Rusa, ¿no? Ahorita Armando nos está presentando una de las tres versiones. Otra versión fue que la Revolución Rusa fracasó pues porque llegó Stalin, ¿no? Porque fue una revolución traicionada. Entonces, pues bueno, todo iba muy bien, lo más que llega Stalin, que era un político muy hábil, y pervirtió, y entonces traicionó a la revolución, y la burocratizó, y ahí fue donde todo tronó. Pero hay otra versión, otra postura de crítica a la Revolución Rusa, que incluso es anterior a la propia revolución. Comienza en las primeras discusiones con los marxistas europeos radicales, con Rosa Luxemburgo, con Panekoek, Werther, ¿no? La prensa consejista alemana, holandesa. Ellos ponían énfasis en la necesidad del carácter internacional de la revolución para que fuera socialista. Sí puede haber una revolución, pero que sea socialista requiere necesariamente que esa revolución sea internacional. Si la revolución que se inicia con una intención socialista queda aislada, no va a lograrse una revolución socialista en un país atrasado. O sea, no es tanto que la revolución tenga que ocurrir en un país avanzado, sino que tiene que ser internacional, incluyendo a los países desarrollados, ¿no? Bueno, la postura trotskista, igual que las versiones leninistas ortodoxas, no se tomaban en serio esta versión. Pero las primeras generaciones, Trotsky, el mismo Lenin,
planteaba las cosas en esos términos. O sea, es que esta revolución, si se queda aislada, si no logramos que triunfe la revolución en Europa y nos aislamos, pues esto se hunde, ¿no? Lo que yo vi que hizo Adolfo ahora fue que retomó estos juicios de Trotsky y mete muchas citas y insiste en que cómo fue que Trotsky insistió en la necesidad de este carácter internacional, ¿no? de la revolución para que fuera socialista, y que si esto no ocurría, entonces iba a haber el fracaso. Bueno, yo vi en esto un progreso y como trotskista, pues un pronunciamiento valiente por parte de Adolfo Gili. Se salió de esta postura trotskista ortodoxa, y bueno, veo que hay estas tres versiones. Me parece que lo que eran los planteas, que me imagino que va a haber más un espacio en el que podamos abundar más en los argumentos de discusión, sobre todo a propósito de la presentación, aprovechamos para el comercial, Claro. del libro de Lorena Paz Paredes, que es justamente el tema que nos plantea Armando. En la Es la versión versión completa, ampliada esta es una versión pequeña. de este libro, el 16 de noviembre en la librería Elena Garro, a las 5 de la tarde, lo vamos a ver. Va a estar Claudio Albertani, un eminente anarquista, ¿no? Que también va a abundar los argumentos. Lorena hizo su investigación, Armando, que ya lo escuchamos. Me parece que es necesario un diálogo, ¿no? Claro. Más abierto, que tome en cuenta ambos argumentos, ¿no? El argumento de los campesinos y la dificultad para concretar políticamente la alianza obrero-campesina. Tiene que tomar en cuenta el otro argumento de la necesidad de que una revolución proletaria, para que sea socialista triunfante, tiene que ser internacional, que era la perspectiva de Marx, que es lo que Marx le insiste a Vera Zulich, ¿no? Cuando en aquella famosa carta, ¿no? Que si la revolución es mundial, si es internacional, en aquella época el mundo capitalista era Europa, ¿no? Entonces la revolución tiene que ser mundial, tiene que ser internacional, tiene que ser cuando menos europea, para que logre ser socialista, ¿no? Y entonces la Comuna Rural Rusa podrá ser base de un desarrollo socialista, ¿no? en Rusia, pero si no, no. Bueno, entonces me imagino que pienso que tiene que haber este diálogo, tomar en cuenta estas diferentes Dos cosas para no quedarme, me quedo con la última palabra, o alguien más interviene. Uno es Trotsky, es el planteamiento del socialismo tiene que ser mundial, si no se frustra, ¿no? Lenin pensaba que si era posible había que tratar de impulsar la revolución en otros lugares, se pensaba que era posible. Stalin admitió que no, el socialismo en un solo país, se transformó en la Tercera Internacional en una barrera para tratar de defender el socialismo soviético, ciertamente. Sí, claro, ojalá que la revolución no hubiera sido mundial, y si la revolución no es mundial se jodió. O sea, un pueblo no puede liberarse a menos que se libere todo el planeta, o sobre todo los países europeos. Y si la revolución hubiera sido en Inglaterra, también hubiera tenido que ser mundial, o en Inglaterra, como había proletariado y había industria, sí, esta sí hubiera podido ser socialista. O sea, son todos los argumentos de Marx, de Lenin, de Trotsky, de todos, para explicarse que la revolución está sucediendo donde no debe de suceder y está siendo encabezada por quienes no la deben encabezar. Entonces el argumento es siempre, pero es que fracasa porque no la encabezaron los que la debieron encabezar. Es que fracasa es porque no sucedió donde debiera suceder. Si hubiera sucedido donde debiera suceder, hubiera sucedido en todas partes, hubiera sido encabezada por el proletariado, que solo hubiera sido posible si hubiera sido en el resto de Europa, entonces otro gallo nos cantara. Es lo mismo, es la revolución realmente existente, es vista a la luz de la revolución teóricamente necesaria. Ya Marx había dicho que tenía que ser mundial, como no fue mundial se jodió. Ya Marx había dicho que tenía que ser en los países desarrollados, como no fue en los países desarrollados se jodió. Ya Marx había dicho que la tenía que dirigir el proletariado, como no la dirigió el proletariado, o el proletariado era minoría, o fue manipulado por la dictadura del Estado, entonces se jodió. Creo que necesitamos pensar las cosas de otra manera. Marx no lo logra. Marx con Vera Zulich se queda en el punto de
Si ustedes pueden hacer la revolución y se desata la revolución en Europa, ya decimos. Y si no se desata la revolución en Europa, están jodidos. ¿Y por qué estamos jodidos? Es un problema de los europeos, y ellos hacen la revolución, que lo hagan con muchísimo gusto, y vamos a ser solidarios con ellos, pero nosotros no podemos liberar al pueblo ruso. No, porque no van a llegar al socialismo. No queremos llegar al socialismo, queremos liberar al pueblo ruso, queremos vivir mejor, queremos tumbar a los zares. No es que el socialismo tiene que ser mundial, si no, no es socialismo. Bueno, no habrá socialismo, habrá democracia y pluralidad en un solo país. Es decir, estamos enfrentando a la revolución realmente existentes con un deber ser que no nos funciona para explicarlo. Yo lo he dicho varias veces, la revolución rusa fracasó porque fue siete-mesina. Debían haber esperado, como dice Vera Sahnovich, ¿cuántos años se necesita para que se desarrolle el capitalismo en Rusia? Digo, avísenos, ¿no? Ya después se volvió socialdemócrata y después Menchevique, ¿no? Pero bueno, en todo caso es una hermosa discusión, sobre todo porque estamos en un continente en donde estamos tratando de cambiar las cosas y tenemos que cambiarlas con los recursos y las fuerzas que tenemos, las que hay, y con las experiencias que nos dan el siglo de las revoluciones, que fue el siglo pasado. Yo diría entonces que la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, las dos, nos dan que aprender, y no es que una sea la socialista y la otra no, sino que las dos nos muestran un dispositivo de clase. En todo caso, qué paciencia. Gracias por estar aquí. Buenas noches. La próxima semana tenemos dos conferencias aquí. Tenemos una de Andrés Barrera, el martes, sobre la Revolución Rusa y el petróleo. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa y el petróleo, el papel del petróleo en la Revolución Rusa. Y de Jorge Veraza, el jueves, sobre la Revolución Rusa en el desarrollo histórico capitalista. Esos son los temas que vamos a ver la próxima semana. El día de pasado mañana presentamos el libro de Lidia Gal, Trotsky en México, en la librería Elena Garro. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. Gracias. Ya hablé, bueno, el penúltimo y habló después. Hermano, una cosita. Dime. Un país, la economía del país se centraliza en su economía. Y la economía de muchos países se centraliza en sus bancos. Y en los bancos mundiales hay, en los banquitos locales después el Banco Central del país. Pero ese Banco Central del país se va al Fondo Monetario Internacional y se va al Banco Mundial. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. No somos tan agraviados. No, en absoluto. O sea, yo creo que el planteamiento de Lenin, en el sentido de que el imperialismo es un sistema mundial, no una suma de países, y que entonces la lucha es contra el imperialismo, contra el capitalismo realmente existente, y de que hay que empezar donde el eslabón más débil, porque después van a ir cayendo los demás. Ahora, si no caen, no caen. O sea, dictadura. Cabrón. ¿Qué hacemos si no caen? Oye, yo necesito varios. ¿Sales en alguna dirección que me favorezca o sales